Bienvenidos al video podcast Construyendo Campeones, una producción de Campeones en Construcción, donde nuestro principal objetivo es resaltar los valores positivos que experimentamos a través del deporte, el running y los maratones como estilos de vida saludables, motivándote siempre para que día a día hagas de ti tu mejor versión. Bueno, muy buenos días a todos quienes se conectan en este momento desde cualquiera de las latitudes, de cualquier punto geográfico, porque aquí estamos conectados hoy entre Centroamérica, estamos Costa Rica conectado con Madrid y también con Caracas, con Venezuela, con Miami. Estamos conectados con todos los puntos que nos da la geografía, así que esto es lo importante y lo bueno de todo esto y de la actualidad, que podemos conectar con todos y sobre todo dejar un buen contenido hoy. Aquí en Construyendo Campeones vamos a seguir en esta onda de presentar contenido de utilidad. Vamos a estar hablando de fisioterapia, pero de la fisioterapia desde un punto de vista bastante técnico, porque estoy con una persona que, bueno, es un profesional de alto nivel. Yo de verdad que lo conozco, me he tratado con él. Él es del lema ahorita de Pura Vida, porque está en Costa Rica, pero además tiene en sus redes sociales, bueno, contenido que nos sirve a todos, de verdad que para el día a día, para mantenernos lo mejor posible y sobre todo en esa línea de hacer deporte de una forma saludable para conseguir un buen rendimiento. Hoy estoy hablando con Óscar Flores. Óscar Flores es fisioterapeuta y vamos a estar hablando en el tema de hoy referente a la ciencia del movimiento corporal. Así que bueno, Óscar, bienvenido a Construyendo Campeones. Qué bueno tenerte por aquí. Creo que llevábamos tiempo que no nos veíamos y bueno, qué bueno que sea aquí que de esta manera que estemos coincidiendo. ¿Cómo está todo por allá? Yes. Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, yo feliz y contento de estar en este espacio, el cual a veces uno deja las cosas para el final, pero quiero iniciar primero que nada felicitándote porque estás generando un contenido que más allá de compartirlo a nivel de redes sociales, la idea es que genere un aprendizaje en todo esto que tiene que ver con el mundo del running. Y sé que detrás de este video que la gente va a ver, de este contenido audiovisual, hay un gran esfuerzo y por eso quería reconocértelo de primera mano, porque sé que dedicas mucho tiempo, me has hecho llegar un material previo de muy buena calidad y quería inicialmente reconocer y dar valor a todo este esfuerzo que hace y que la gente lo tome y lo considere como algo muy valioso, muy valioso. Así que te felicito No, y gracias por el espacio y la invitación. no, gracias a ti, sobre todo por esas palabras que de verdad que las valoro viniendo de ti, de verdad que para mí es un gran honor y sobre todo un honor compartir y tener la oportunidad de estar contigo aquí y bueno, y de aprovechar este momento para presentar la información que vamos a presentar y que el fin siempre va a ser dejarlo para que la gente saque la mayor utilidad y sobre todo sirva para eso del día a día. Así que... Oscar, yo he hablado un poquito y fuera de micro, estaba conversando contigo, te estaba preguntando si el tema te parecía correcto, el de ciencia del movimiento corporal, porque quizás quien lo escuche no se ubica de manera instantánea en lo que nosotros vamos a conversar. Tuvimos aquí otro episodio con una persona, ella es personal trainer de aquí, está en Madrid, estuvimos hablando de kinestesia, del movimiento corporal también desde otro punto de vista, pero contigo hoy lo vamos a abordar desde el punto o sea, es técnico, pero lo vamos a hacer lo más práctico posible para que todos nos puedan entender. Y bueno, yo quería aprovechar y comenzar por aquí definiendo un poquito qué comprende todo este concepto o esta idea de la ciencia del movimiento corporal, a qué vamos a estar refiriéndonos a lo largo de este micro contigo. ¿Nos podrías aclarar un poquito de qué se trata el término? Claro, cuando uno habla de las ciencias del movimiento, o ciencia del movimiento corporal, hace referencia a todo ese conjunto de disciplinas, de ese conjunto de efectos o de situaciones que tienen que ver con la forma en que el ser humano se mueve de manera natural. Cuáles son los componentes, no solamente biomecánicos, sino neuronales, es decir, sensitivos, los componentes inclusive metabólicos que intervienen en la capacidad que tiene el ser humano para moverse, para realizar cada una de las actividades del día a día. Entonces, cada vez que uno ejecuta un movimiento, hay un sinnúmero de fenómenos biomecánicos, de fenómenos neuroquímicos, de fenómenos metabólicos, que son los que a la final rigen el desenlace o la calidad o que se cumpla el objetivo de ese movimiento.
y en base a eso, o tomando en cuenta estos fenómenos, todos estos procesos fisiológicos, es que las investigaciones actuales se han enfocado en tratar de comprender de qué manera nos movemos, principalmente para aportar estrategias, herramientas, técnicas que nos permitan optimizar nuestro rendimiento, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino en cuanto al día a día, en cuanto a la posibilidad de reducción de lesiones, en cuanto a la posibilidad de incrementar el rendimiento deportivo y en particular en cuanto al running, pues la ciencia del movimiento se enfoca muchísimo en eso, en comprender cuáles son cada una de las aristas que intervienen en el proceso de la carrera para obtener el mayor resultado con el mínimo esfuerzo y que eso se traduzca no solamente en rendimiento, sino también en prevención y en aumento de la calidad de vida y de la salud. Entonces, yo creo que de esa manera podemos englobar lo que sería la ciencia del movimiento. Creo que es que, y has tocado dos puntos súper interesantes, porque quien oye este tema de ciencia del movimiento quizás dice, bueno, esto nada más para deportistas, deportistas de alto rendimiento, corredores de la élite, y creo que lo has dejado bastante claro que no solo el tema de la ciencia del movimiento corporal se refiere al rendimiento del deportista, bueno, del atleta, del que va a buscar un resultado y va a buscar un resultado de alto rendimiento, sino también a la persona común y corriente que tiene una vida normal y que esta ciencia ayuda a estudiar el bienestar y cómo mantenernos verdaderamente orgánicamente funcionales y de una manera saludable, porque en otros micros previos, en otras historias previas, en otros episodios previos estuvimos hablando del sedentarismo, que es la peor enfermedad que tenemos hoy en día en la modernidad. Esto da para mucho. Yo no quiero extenderme porque si no haríamos de esto como una posición. Capítulos. Sí, un capítulo de horas, ¿no? Episodio 1, 2, 3 y 4. Pero esto es tan importante que incluso influye en el tema del dolor, de cómo abordar el dolor. Yo estuve viendo toda la explicación que diste del dolor, de cuando una persona tiene una lesión, todo el tema cognitivo, todo el tema, o sea, súper interesante, que espero que en futuro podamos volvernos a reunir aquí y presentar quizás esos temas de manera más específica, ¿no? Claro que sí. Pero abordando la materia nuestra, corredores, de deportistas, de atletas, sabes que la mayoría de los corredores siempre tratan de simular al profesional, ves al Exactamente. show y quiere, uno, yo quiero imitar esa biomecánica, yo quiero tener la biomecánica de Shalen Flanagan, bueno, de los pro. Yo Existe quiero una, correr como Pedro Osorio. ojalá, ojalá, tú sabes Claro que que sí, ¿eh? no, ojalá que yo pudiese ser referencia así, como esa, de verdad que yo trato de imitarlos y todos los días aprendo algo nuevo y trato pero yo voy con esta pregunta porque te quisiera, sabes que hablando de biomecánica, existe ese concepto en nosotros, los deportistas, desde los que están comenzando hasta los que ya tenemos cierto tiempo corriendo, que decimos, no, hay que quizás simular o imitar o buscar esta biomecánica que es la perfecta. También escuché el otro día un profesional que decía que quizás eso es una concepción errada, que quizás el parámetro que hay de referencia para todos no es que tú, el entrenador o el profesional en este tema, tiene que buscar que el atleta simule esa biomecánica en teoría perfecta, sino llevar esa biomecánica y ese modelo de biomecánica a la estructura física, corporal del atleta y del deportista que tú estás tratando. Es decir, llevar el parámetro a lo específico de cada quien. Exacto. Te estoy poniendo ahí las dos opiniones, a ver cómo lo abordamos, cómo lo ves tú Sí, y qué nos puedes decir al respecto. sí, bueno, en cuanto a lo que es técnica de carrera, siempre hay muchas opiniones, uno encuentra diversos estudios, opiniones de profesionales, no solamente de coach, sino de biomecánicos y de corredores. Y Mm. ciertamente el movimiento corporal es como la huella dactilar, es muy personal. Y Ujú. esto también se aplica a lo que es la técnica de carrera. Cada quien tiene una técnica de carrera muy particular o un estilo de carrera muy particular y que tal vez es afín o es homologable con ciertas directrices que existen en cuanto a lo que es la técnica de carrera. Más tratar de pretender, de replicar de manera cerrada, de manera estricta, una X o cual técnica de carrera o recomendación de técnica de carrera, más allá de propiciar tal vez un buen desempeño o mejorar el performance, lo que puede ser es contraproducente
porque tal vez no se tienen las condiciones físicas para adoptar ese patrón. Y cuando nos afanamos en querer reproducir esas directrices emanadas tal vez por algún especialista o por alguna lectura que hacemos o por algún paper que revisamos, entonces caemos en una mayor probabilidad de generarnos lesiones. Entonces, ¿cuál es realmente en base a los estudios más recientes, en base a las opiniones de expertos más recientes que se busca o que se pretende o que se sugiere? Que cada quien desarrolle su propia técnica de carrera, respetando tal vez algunas consideraciones muy elementales, muy básicas, que principalmente están relacionadas desde el punto de vista de esto de la ciencia del movimiento, con controlar de manera eficiente tu gesto de movimiento. Es decir, si tú, más allá de tratar de correr sobre la punta de los pies o de hacer 180 pasos por minuto, porque eso disminuye el tiempo de contacto, o más allá de hacer zancadas cortas o zancadas largas, porque eso incrementa la propulsión de los músculos extensores de la cadera, lo que uno tiene que buscar es que tú puedas mantener un parámetro de carrera en donde la alineación de tu cuerpo sea lo más óptima posible. De nada me sirve tratar de hacer 180 pasos por minuto si de repente yo no tengo un buen control de la pelvis y la pelvis se me va hacia los lados. O de nada me sirve tal vez tratar de correr sobre la punta de los pies si a lo mejor no tengo un buen braceo. Entonces, lo más importante o para poder llegar a encontrar cuál es esa técnica de carrera que más se adapta a mis condiciones, no solamente estructurales, o sea, morfológicas, sino también mecánicas, biomecánicas, es tratar de orientarse hacia eso, a no forzar, no pretender replicar de la noche a la mañana, sobre todo, un gesto, una técnica de carrera en específica, sino de lo que uno tiene o con lo que uno tiene, empezar a trabajar, a potenciar las áreas que están tal vez un poco más deficitarias y de allí, en la medida en que tú consolides un movimiento controlado, en la medida en que tu cuerpo tenga una mejor estructura, en la medida en que tú tengas más fluidez con el movimiento, que eso inclusive tú lo puedes sentir al correr. Hay veces, tal vez cuando tú tienes ya un tiempo acumulado de entrenamiento, tú sientes que a cierta velocidad el movimiento fluye. Esa sensación de fluidez, de que corres sin mayor esfuerzo, son parámetros que te pueden decir a ti, puedo jugar con variar ciertas cosas de mi técnica si esto me brinda más beneficio. Entonces, ¿cómo sé si me brinda más o no beneficio? Evidentemente, una valoración, hacer una evaluación que te permita realmente cotejar y que te permita realmente precisar si esos cambios se están traduciendo en algo positivo para ti. Pero en resumidas cuentas, no o pretender de primera mano y de la noche a la mañana tratar de replicar algunas recomendaciones relacionadas con técnica de carrera no sería lo más aconsejable, y lo más idóneo es primero que nada evaluarse o asesorarse para encontrar el patrón que de acuerdo a las posibilidades que uno tiene se ajuste mejor. De acuerdo, Oscar, yo estoy, bueno, a mí la experiencia y todo este tiempo me ha dado eso, que cada quien creo que tiene una capacidad ya innata. Tú naces con una morfología, una forma, es muy diferente la persona que nunca hizo deporte en su vida y que ya en la adultez quiere empezar a correr, a hacer maratones. Por lo general esa persona no tiene una adaptación que ha tenido una persona que desde pequeño comenzó a hacer algún tipo de deporte. Yo por lo menos comencé ya de mayor a correr. Hay gente que piensa que yo comencé de niño, pero yo jugaba era al fútbol. Pero claro, el fútbol te da a ti una noción de cómo correr, de cómo, y al final tú creas unas condiciones que al final a mí no me costó tanto pasar a adaptarme a lo que es el mundo del running y la biomecánica y el tema de correr, como le pudo haber costado a alguien que empezó de cero. Entonces, totalmente, y yo creo que lo que hay es que adaptarnos cada quien con lo que tenemos y mejorarlo. Y eso creo que nos va a llevar a otro punto, a hablar de la preparación física. Sabes que yo también por la experiencia he visto que muchos entrenadores vamos a hablar así, el old school y la escuela un poco más moderna, que yo soy más un poco pro de la escuela moderna, donde creo que tú tienes que utilizar todas las herramientas tecnológicas modernas, todo lo que va saliendo, lo debes de adaptar, eso sí, al gesto y a la especialidad que tú vas a aplicar. Si tú vas a hacer el mismo entrenamiento que hace un fisioculturista
para un corredor de fondo, un corredor de resistencia, pues estás entrenando de una forma que no es lo correcto, porque tú estás ganando una serie estás fuerte, pero estás ganando una masa muscular y un montón de cosas que a lo mejor para el rendimiento que tú quieres no te va a funcionar. Entonces, a eso voy para preguntarte, el entrenamiento y la preparación física en el corredor, ¿cuál es la importancia y relevancia, sobre todo, uno, para mantenernos sanos y saludables, libres de lesiones, y dos, para alcanzar el rendimiento? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, ese es un punto o es algo que en los últimos años ha retomado o ha tomado mayor importancia en el mundo de la carrera, lo que es la preparación física, porque hace tal vez unos cuantos años atrás o unas cuantas décadas atrás, el corredor se centraba principalmente en acumular kilometraje y lo principal era correr. Y todo lo demás era como muy secundario u opcional inclusive. Y la ciencia del movimiento, en donde participan múltiples disciplinas, no solamente medicina deportiva, sino kinesiólogos, biomecánicos, fisioterapeutas, neurocientíficos, o sea, realmente ahí intervienen una gran cantidad de profesionales, profesores de educación física, que nos ha aportado las últimas investigaciones, que en la medida de que la constitución muscular tiene un mejor performance, todas las demás gestos de movimiento van, o todas las demás demandas de movimiento van a tener un mejor resultado en cuanto a su ejecución. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros corremos gracias a los músculos. Y en la medida, si ponemos la analogía de un motor, si yo puedo ser un carro para Fórmula 1, que necesita desarrollar alta velocidad, pero para desarrollar esa alta velocidad yo necesito unos componentes idóneos en el motor. Necesito que haya cierta velocidad en el pistoneo, necesito cierto calibre en las cámaras del motor, etcétera, etcétera. O sea que es importante los componentes de ese motor para que él desarrolle su máxima potencia. Igual sucede entonces con lo que es la carrera y la preparación física. Un corredor que no dedica tiempo a hacer una preparación física en donde no solamente fortalezca sus músculos, que es desarrollar fuerza muscular, sino que mejore la capacidad de reacción, sino que mejore el timing de activación, sino que tenga la movilidad necesaria, porque a veces pensamos que todo es fuerza, y no, cuando hablamos de preparación física hablamos de un buen rango de movimiento, que haya buena movilidad, que haya buena integración de las cadenas musculares, es decir, que mi parte superior o mi brazo derecho se conecte de manera idónea con mi lado izquierdo y viceversa, que mi tronco vaya en línea con las piernas, que tenga una buena masa muscular, una buena concentración de fibras musculares, que el tiempo de activación sea eficiente. Entonces, todas estas cosas las logramos a través de la preparación física y hay diversas herramientas, diversas metodologías que también deben ser variadas. No siempre puedo entrenar de la misma forma porque si no, entonces el cuerpo se adapta. Pero en la medida en que tú tengas más herramientas dentro de tu preparación física, eso va a exponer a tu cuerpo a diversos estímulos que van a hacer que él desarrolle mejores capacidades y mejores adaptaciones que a la final se van a traducir en un gesto de carrera mucho más eficiente, con una economía de carrera mucho mejor y que se va a traducir en buenos resultados, no solamente en rendimiento, sino en la reducción del riesgo de lesión, porque a veces se habla de prevención de lesión, realmente eso está muy discutido. Por mucho que nosotros hagamos preparación física u otro tipo de intervención, realmente no estamos al 100% en la capacidad de prevenir lesiones, pero sí de reducir el riesgo de lesión. Correcto. Y allí es en donde la preparación física entonces cobra importancia. Ahora, ¿cuánto debo dedicar? Bueno, mira, eso va a depender del objetivo del corredor. He conocido corredores, por ejemplo, de ultramaratonistas, que evidentemente las sesiones de trabajo de ultramaratón son muy largas, además son en montañas, y ellos dedican principalmente un gran tiempo de preparación física en el gimnasio con ejercicios de pliometría, de salto de rebote, con ejercicios de musculación. ¿Para qué? Para luego tener una capacidad muscular aumentada que no solamente dé buena respuesta al gesto de correr en montaña, sino también que sea capaz de resistir los embates de lo que sería el desgaste físico. Entonces, hay que jugar con ello. Tal vez un corredor de maratón, un corredor de carreras de semifondo o de velocidad, con una preparación física o dedicando una preparación física
de 2 o 3 veces a la semana es suficiente. Pero en todo momento, sea 2 o 3 veces a la semana o sean 5 veces a la semana, de acuerdo a las necesidades de cada uno, es importante que haya un espacio de preparación para que optimicemos todas las capacidades, las valencias físicas que se ponen en juego a la hora de movernos y que se ponen en juego a la hora de correr. Todo esto nos va a llevar también al tema de la especificidad, de que esta disciplina, o sea, el tema deportivo, el tema de correr no es igual un ultramaratonista, no, o sea, no son iguales los requerimientos o las necesidades del ultramaratonista, a pesar de que podamos coincidir en algunas cosas, que la del maratonista de ruta, que la del mediofondista, que la del velocista, y bueno, lo que hay es que especializar. Sí, así es. Fíjate que eso también es tema de discusión entre fisioterapeutas, preparadores físicos y entrenadores deportivos. Que cada uno tiene una intervención específica. Un fisioterapeuta puede ayudar, viéndolo desde el punto de vista de prevención o de reducción de lesión y optimización. Un fisioterapeuta te puede ayudar a detectar en dónde están tus fallos, darte estrategias para que mejores esos fallos y eso lo repliques con el preparador físico para que el preparador físico entonces a través de la gama de ejercicios que te coloca potencie tu musculatura y esa potenciación de la musculatura la puede aprovechar el coach para que desde el punto de vista de técnica de carrera sepa que ya tiene una base construida. Entonces, todos a la final podemos aportar algo para mejorar el rendimiento del atleta o para bien sea de alta competencia o bien sea un aficionado que esté iniciando. Pero como lo dices tú, garantizar que la carrera se convierta en un estilo de vida o en una actividad que más allá de generar lesiones me brinde salud, mucho depende de esa interacción que exista entre el equipo de trabajo. Y un corredor debe tener un equipo de trabajo integrado por múltiples profesionales, no solamente es el coach, no solamente es el fisio, debe haber también preparación física, porque retomando un poco el tema de lo que hablamos de la preparación física, muchas veces nos englobamos en replicar ejercicios que tal vez están diseñados para la musculación, pero que no necesariamente están diseñados para la función. Entonces yo veo inclusive de revistas famosas que a veces utilizamos como fuente para accesar información relacionada con la carrera, en donde los gestos o las propuestas de ejercicio están muy centradas en movimientos lineales y movimientos simétricos, es decir, movemos los 2 brazos a la vez, lo movemos las 2 piernas a la vez, y si uno analiza la técnica o el gesto de carrera o el gesto de caminar o cualquier gesto de movimiento del ser humano, es un movimiento tridimensional en donde si un brazo va hacia adelante, la pierna opuesta va también hacia adelante y viceversa. O sea, es un movimiento cruzado. No es un movimiento robótico o como los canguros, en donde las 2 patas van hacia adelante y las 2 patas pasan hacia atrás o la cabeza se balancea en un solo movimiento. Entonces, en la carrera hay que cambiar un poco el concepto de la preparación física y tratar de trabajar gestos de movimiento que sean más funcionales, que sean más tridimensionales, que guarden más relación con las cadenas musculares que son cruzadas, que son oblicuas, lo llaman cadenas oblicuas, sistemas oblicuos, porque son los que nos permiten hacer ese movimiento armónico cruzado, que es la manera en que corremos, y en base a eso es que podemos realmente diseñar un entrenamiento funcional. Un entrenamiento funcional no es hacer tal vez sentadillas, y a lo mejor aquí hay gente que se va a sentir aludida y qué sé yo, pero es la verdad. Pero un entrenamiento funcional no es hacer sentadillas, un entrenamiento funcional para el running no es tal vez hacer planchas o qué sé yo, o hacer burpees. Esos son movimientos que te pueden mejorar la potencia y la resistencia anaeróbica y que tal vez pueden contribuir a desarrollar la fuerza muscular o la fibra, la hipertrofia muscular, pero que no necesariamente van a potenciar tu gesto de carrera. Y no es que no puedes hacer eso, pero si tú varías y en vez de hacer una sentadilla, tal vez haces una sentadilla con una pierna adelante y atrás, con un salto en donde caga el cruce de pierna, que sería como hacer un burpee tal vez, eso es un gesto de movimiento mucho más parecido a la forma en que nos movemos. Entonces también hay que tratar de buscar patrones de movimientos que se asemejen más al running y a incorporarlos dentro de nuestra preparación física.
Correcto. Sí, súper interesante. Es que no es tan sencillo el tema. Yo he ido adaptando y yo he ido mejorando mi forma de entrenar porque al principio yo he pasado por todas estas etapas donde yo pensaba, tenía una concepción, quizás por no haber tenido una experiencia, no haberme, uno va aprendiendo poco a poco, entonces, y vas evolucionando. Y lo interesante de esto es eso, es tratar de adaptar verdaderamente tu entrenamiento funcional a lo que va a ser tu gesto verdaderamente del rendimiento a lo que tú te vas a dedicar. Y ahí es donde verdaderamente tú vas a poder verdaderamente eso, trabajar todas las cadenas musculares y todo lo que tú involucres en el gesto de carrera. Yo creo que esa es una conclusión interesante, Oscar. Así es. Inclusive, sabes que dentro de lo que estamos conversando, hay gente que yo descubrí porque yo tuve una lesión reciente por varios factores. Ajá. Hablando de cómo trabajar, quería preguntarte cómo se trabajan los pies. Estamos hablando de un tema del foot Ujú. core o del Ujú. core de los pies. Siempre que hablamos del core o del core, entendemos que es el punto de estabilidad del cuerpo. Estamos hablando prácticamente de la zona media, del abdomen, de todo lo que nos da el soporte. Pero ¿tiene el pie algún foot core y cómo influye eso también en nosotros los corredores? ¿Cómo lo Sí, trabajamos? y qué bueno que lo traigas a colación, porque también es algo, o la ciencia del movimiento ha notado que el pie tiene una gran importancia en la calidad del movimiento corporal humano, en Ujú. todas las dimensiones del movimiento, ¿no? O sea, desde el momento en que gateamos, nos paramos, caminamos, saltamos, corremos, lanzamos, cualquier gesto de movimiento, el pie reviste una gran importancia. Porque si hacemos una analogía, uno no puede construir un edificio si no hay unas bases sólidas y alineadas. Si tú levantas una estructura con unos pilotajes o con unas fundaciones totalmente Débiles. desalineadas Sí. o que no fraguen o totalmente frágiles, evidentemente la estructura, el resto va a colapsar. Ujú. Entonces, cuando hablamos del foot core, hablamos justamente de esa musculatura intrínseca del pie que tiene una función muy importante, que es la de mantener la correcta alineación de todos los huesos del pie y de nuestro pie en relación al tobillo. Y si lo que yo digo, si las raíces del árbol, si nuestros pies están bien ancladas y están alineadas, el tronco va a estar bien enraizado, bien firme y nos van a dar buenas raíces, buenas ramas que se van a mover de manera armónica con el entorno, con el viento, y no va a colapsar. Lo mismo pasa con los pies. Mm. Entonces, trabajar el foot core es esencial. Hay que dedicar tiempo no solamente a fortalecer la musculatura, sino a concientizar la colocación del pie. ¿Cómo o cuándo o cuáles son los requisitos que dice o las directrices que me dicen que el pie está alineado? ¿Cuáles son las guías para saber si yo tengo una buena alineación? Y hay Ujú. algo muy básico, por ejemplo, el arco plantar. Hay personas que hacen ejercicio que tú lo ves de repente en el gimnasio haciendo snap, por ejemplo, como Sí. programa de preparación física para el running, y tú lo ves que no hay absoluto control del pie, un pie que a lo mejor cae, que se va totalmente hacia adentro, como si fuese plano, o lo que ya se llama en la carrera un pie pronador. Y eso va a determinar la calidad del movimiento en las rodillas, en las caderas, en el tronco, en los hombros, en todo. Entonces, dedicarle atención a lo que es la alineación, la activación de la musculatura del pie y el fortalecimiento del pie va a incidir de manera notable en la carrera. Mm. Tanto así que por eso hay una discusión entre dos tendencias, lo que es el correr con zapatillas de manera tradicional Sí. y lo que se conoce ahora como el barefoot, ¿okay? Ok. O el correr descalzo. Sí, sí. ¿Y cuál es la discusión? Bueno, que justamente cuando tú corres descalzo, el hecho de no tener una amortiguación naturalmente desarrolla un patrón de carrera mucho más biomecánico de acuerdo a la naturaleza de nuestro cuerpo. Es decir, que es un gesto de carrera más natural. Ujú. Y empiezan a surgir muchas recomendaciones y volvemos al punto inicial de la pregunta número uno. ¿Qué debo hacer? ¿Correr con zapatillas o correr descalzo? Igual, todo va a depender de la valoración o del punto de partida de ese corredor. Porque Mm. si yo no tengo un pie adaptado a estar descalzo, si yo
desde que soy pequeño estoy usando zapatos, sandalias y nunca he caminado descalzo, yo no puedo pretender, porque leí un estudio que dice que correr descalzo disminuye el riesgo de lesión, Claro. salir entonces mañana a correr en el Sí, asfalto sí, sí, descalzo. No es lo mismo que, y ahí es donde entra en juego el contexto, no es sí, lo mismo que se evalúe la incidencia de lesiones en corredores africanos de las tribus sí, que corren en tierra a, y que se diga que correr descalzo previene la lesión, a que lo compares con corredores que lo hacen en sí. asfalto. De hecho, Entonces, es mucho el contexto que hay que evaluar y de allí es en donde interviene uno como especialista del movimiento, la consulta preventiva. A sí. veces vamos al fisioterapeuta, al médico deportivo, cuando ya tenemos la lesión o cuando ya tenemos una situación que nos limita. Y podemos ir a consultar simplemente para educarnos. Mira, tengo esta duda, yo veo esta situación en mis pies, ¿quién me puedes aconsejar? Bueno, te aconsejo, mira, tienes este problema con tus pies, tienes esta desalineación o estos descontroles, te aconsejo que hagas este tipo de ejercicio, que incorpores este tipo de técnica de carrera para que mejore el performance y prevengas la lesión. Entonces, retomando el punto inicial, Ujú. si nosotros dedicamos atención al pie, nuestra mecánica va a mejorar de manera radical y eso se va a traducir no solamente en rendimiento, sino también en prevención de lesión. Oscar, sí, es que sabes que me estaba, ahorita te iba a comentar que ese tema del barefoot y todas esas cosas, sabes que yo leí un libro que es bastante famoso, que seguro la mayor cantidad de corredores aquí lo han leído, el de Correr con los Keniatas, y hay una Ajá. parte, un capítulo que habla él, el periodista inglés que va para África para ver por qué los keniatas corren tan rápido. Entonces, uno de los cuestionamientos que él tenía era ese, de si era correr descalzo o no. Bueno, yo creo, él probó el barefooting ese y trató de correr descalzo y al final concluyó que ese no era uno de los motivos por los cuales ellos hacen eso, que bueno, ellos tienen unas Sí. condiciones de vida intrínsecas, extrínsecas, que los van llevando a eso, pero no es lo mismo un keniata que desde que nace tiene que ir al colegio 20 kilómetros y lo hace descalzo a una persona que toda su vida ha tenido calzado. Desde que nació le pusieron los escarpines y bueno, y la cultura occidental te lleva a ti a que tú camines todos los días o con cholas o chancletas o con zapatos o zapatillas para correr. Entonces ya cuando tú tienes un cuerpo, lo mismo que dijimos anteriormente, ya formado, ya maduro, ya a cierta edad y quieres empezar a correr, creo que esas tendencias no son las más adecuadas para querer hacer las cosas. Quizás lo puedes hacer y te puede rendir, pero el tema está en preguntarte, ¿lo quiero hacer para rendir para correr 10 kilómetros o para estar de una forma longeva y tener esto como un estilo de vida saludable? Yo creo que si vas por la segunda opción, yo creo que lo que tenemos que buscar son esos, opciones lógicas que nos permitan a nosotros mantenernos en esto por el mayor tiempo posible. Y entonces, Totalmente. ¿ah? Sí, no, totalmente. Y otro dato allí, otra cosa que quiero traer a colación, es que hay una gran ventaja de la tecnología y de la interconectividad, y Ujú, eso nos permite accesar a muchísima información. claro, Pero el hecho de accesar a la información no nos convierte en críticos con las herramientas y la habilidad necesaria para discriminar si se aplica o no a nosotros. claro. Entonces, si yo leo un reporte o un artículo que dice que correr descalzo reduce el riesgo de lesión y leo otro donde dice que tal vez que es todo lo contrario, que corredores mayores de 30 años lo que hace es incrementar el riesgo de lesión, consulta a un profesional que seguramente tiene mucha más habilidad para discriminar la información y saber en dónde aplica y en dónde no. Entonces, eso es una recomendación que siempre hago, consulten, no necesariamente los profesionales de la salud estamos para atender las lesiones o las enfermedades. Yo creo que el principal papel de nosotros es prevenir, Claro, hacer justamente ese totalmente. trabajo y eso es educación. Entonces, una consulta para educarme y mejorar mi performance y que me empodere con herramientas de conocimiento va a traducirse en un rendimiento en esto que estoy haciendo, que es correr. Oscar, y es que ese es el concepto. Yo siempre manejo ese concepto y es la recomendación aquí, ir a los especialistas y correr. Mucha gente piensa que es un tema, no, es el deporte más económico porque es ponerte una zapatilla, Mm. salir y correr. Hay muchas cosas y hay muchas cosas que tomar en consideración si de verdad queremos hacerlo bien y mantenernos saludables. Y lo que tú dices, totalmente de acuerdo, hay que pensar en que el profesional te va a ayudar a que tú prevengas, uno, a que rindas y dos, a que prevengas a que no recaigas en el riesgo de contraer una lesión.
Y Así es. yendo, ya lamentablemente, como siempre digo yo, bueno, en Construyendo Campeones, cada vez que llego a este punto, que ya estamos rozando prácticamente el final de la entrevista, es el que Sí. menos me gusta, porque prácticamente ya no queda mucho del programa. Pero yo no quería cerrar sin hablar de un tema importante, que es el de cómo seleccionar, que seguramente mucha gente va a querer escucharte, dar tus recomendaciones, bueno, el calzado deportivo, el calzado para correr. Hoy en día está de moda ver que todas las marcas importantes han sacado su versión de zapatillas voladoras. Entonces, Ujú. desde el que corre 6 horas en un maratón hasta el que corre por debajo de las 3 horas, tú ves que el patrón común de los corredores hoy en día es que todos queremos tener las zapatillas que más rápido te hagan correr para tú mejorar tu marca y sentirte bien y verte como qué hacer. O sea, todos los tipos de zapatillas son para todo tipo de corredor. Es Ujú. importante ir donde el especialista para que te recomiende verdaderamente la que se adapta para ti. Todos los tipos de pies pueden utilizar cualquier tipo de zapatilla. ¿Qué recomendaciones nos puede dejar, Oscar? Sí, bueno, muy buena la pregunta y sobre todo en el contexto que estamos viviendo, en donde hay un avance tecnológico en cuanto al diseño o a las propuestas de zapatillas para correr, con lo que es la incorporación de la placa de carbono. Entonces, hay que entender que hay un mercadeo. Siempre detrás de todo este tipo de innovaciones también hay un punto de mercadeo importante, que a Ujú. veces no te expone al 100% la realidad de las cosas que te están ofreciendo o que te quieren vender. Y cuando hablamos de zapatillas voladoras o cuando hablamos de estas zapatillas que tienen las placas de carbono, que son mucho más reactivas y que en laboratorio han evidenciado que mejoran la velocidad o ayudan a reducir el tiempo de carrera, hay que entender bajo qué parámetros o bajo qué velocidad realmente brindan ese efecto. Un corredor, de repente como yo, que voy a un ritmo de 5:30 y me puedo poner una zapatilla voladora de la marca más conocida y no voy a sentir, puedo sentir esa sensación, más eso no se traduce en que realmente pueda correr más rápido, porque esa propiedad física, elástica que te brinda esa placa de carbono está relacionado con un tipo de carrera, con una velocidad de carrera X, que muchas Ujú. veces va en relación o que se utiliza como ejemplo corredores élite. Y de Mm. hecho, cuando tú escudriñas los estudios y los revisas a fondo, te das cuenta que dicen que ese resultado se obtuvo con corredores que llevaban un ritmo de carrera de Correcto. 3:15, de 2 tantos, o sea, son ritmos muy, muy rápidos, son ritmos de élite. Entonces, no necesariamente una zapatilla como las que tenemos hoy en día en el mercado y que tienen ese término de voladora, te va a mejorar tu velocidad de carrera y no necesariamente va a brindarte las condiciones mecánicas o biomecánicas Mm. para que tengas la estabilidad idónea en tu pie. Que eso Si es tú no tienes importante. una buena integración, Ujú. disculpa que te interrumpa, Pedro, si no tienes una buena integración estructural, es decir, si tú no tienes una adecuada integración de tu cuerpo, si tu Mm. cuerpo no está alineado, si no hay una buena respuesta muscular, por mucho que te pongas una zapatilla que te ofrece tal o cual cuestión, no le vas a poder sacar el provecho porque primero tienes que balancear el carro. Es Ujú. como que quieras ponerle unos cauchos de Fórmula 1 o unas llantas de Fórmula 1 a un Renault 5 que a lo mejor tienes problemas de alineación y los Sí. amortiguadores están desgastados y las mesetas están desgastadas. O sea, los cauchos no van a resolver el problema de alineación que tienes. Primero tienes que alinear, mejorar la estructura y a lo mejor si te pones los cauchos de Fórmula 1 vas a robar mucho mejor. Igual sucede con las zapatillas. Que tengas un pie pronado, que tengas un pie supinado, que de repente quieras correr más rápido o que caigas mucho con el talón, tal vez eso no lo va a resolver del todo una zapatilla. Tal vez lo que ocupas es una exploración, un análisis de tu técnica de carrera, un screening funcional también para ver si desde el punto de vista del movimiento tú estás equilibrado, si tus caderas tienen la movilidad necesaria, si tu cuerpo tiene la movilidad necesaria, si tu tronco tiene la estabilidad necesaria, si tu pie tiene la alineación y estabilidad necesaria, y si todo eso está bien, entonces tal vez puedes empezar a jugar con qué zapatilla quiero correr. Bueno, Sí. tengo una zapatilla rápida o mi objetivo es disminuir el tiempo en distancias cortas. Bueno, una zapatilla rápida te va a venir bien que tenga estas características. Sí. O yo quiero de repente aprovechar las bondades de estas zapatillas voladoras.
Entonces, bueno, de estas marcas, tal vez estas se asocian más contigo porque tiene estas características muy asociadas a tu estructura. Entonces, escoger la zapatilla no es solamente ir a la tienda, de repente escogerla si es pronadoras, supinadoras o neutrales, o inclusive montarse allí en la caminadora y hacer un análisis mecánico muy enfocado a los pies y decirte, bueno, te recomiendo que te compres esta porque según lo que estamos viendo en la cámara, es lo que va bien para tu pie. No, el principal paso es hacerse una evaluación, un screening funcional y el segundo, una valoración de la técnica de carrera, analizar no solamente el pie, sino todo el cuerpo, cómo está tu gesto de carrera y detectar en dónde están fallos, que tal vez mejorándolo, corriendo con una zapatilla convencional, vas a lograr los objetivos que te traces, bien sea correr sintiéndote bien o bien sea reducir tu marca. Excelente, Oscar. Sí, yo creo que esa es la base de todo. Yo creo que de este episodio, si algo nos queda de reflexión es eso, que creo que la base es ir al especialista verdaderamente, hacerse un estudio de biomecánica, de carrera, evaluarse, hacerse una autoevaluación para esa sea tu parte, tu base de partida para luego entonces hacer tu preparación física y buscar tus objetivos y todo entrelazado con las demás disciplinas que van a estar unidas a tu planificación de entrenamiento, de nutrición, de medicina del deporte, de psicología del deporte. Hay gente que necesita también el estímulo porque de alguien que te motive, que te ayude a centrarte y enfocarte. Así que yo creo que esto es algo súper complejo, que no es tan sencillo y que no solo aplica para la gente que busca el alto rendimiento, sino yo creo que para la gente que comienza también, al final. Yo creo que es un tema, un barómetro para todos, ¿sabes? Así es, así es. Yo siempre lo digo, una cosa es correr y otra cosa es ser corredor. Si Sí. quieres ser corredor, eso amerita una serie de responsabilidades y de compromisos en donde lo principal es tener un equipo de trabajo que trabaje en equipo. Oscar, y bueno, ahora sí, ya estamos cerrando. A modo de resumen, una recomendación final y bueno, no te olvides de dejarnos, primero, yo creo que es mejor que comencemos por ahí, tus datos de contacto, cómo te contacta la gente que quiere escuchar más de ti, que quiere ver tu contenido, que quiere ponerse también a lo mejor bajo tus recomendaciones y bajo tu guía profesional y además de eso, bueno, un comentario final resumido que nos aclare todo el punto que hemos conversado hoy. Sí, claro. Bueno, en las redes sociales, en Instagram, que es una de las redes que más se mueve, me pueden encontrar como @fisioflores_bajo, @fisioflores_bajo, igual en Facebook, Fisioflores. Son las dos redes sociales que principalmente manejo y ahí también están los contactos, bien sea por email o por vía telefónica, WhatsApp, si quieren entrar en contacto conmigo por alguna pregunta, alguna duda o alguna asesoría muy particular. Y como recomendación final, número uno, el primer paso que deben dar si quieren correr o si no lo han hecho y ya son corredores y quieren mejorar su rendimiento y tal vez se sienten estancados o tienen o han tenido lesiones recurrentes, es hacer una evaluación funcional y de técnica de carrera. No necesariamente biomecánica. Biomecánica es entrar en un laboratorio con unas mediciones muy particulares. Realmente pocos tenemos la posibilidad o pocos tienen, porque yo no la tengo, la Sí, posibilidad de hacer un complejo. estudio biomecánico de carrera, pero sí podemos hacer análisis de técnica de carrera con especialistas que nos dedicamos a eso a través de videos bidimensionales. Entonces, el primer paso que debes dar si quieres correr es revisar cómo está tu cuerpo. Así como vas a una revisión con un médico deportivo o con un cardiólogo para chequear que el corazón esté bien, tú tienes que revisar que tu cuerpo, que tu estructura musculoesquelética y locomotora esté en condiciones idóneas. Y si no está, detectarla para que a través de recomendaciones y estrategias mejorar. Es un primer paso que debe dar cualquiera que quiera correr o que está corriendo y no ha hecho una evaluación. Número dos, eso es determinante para tratar de escoger la mejor zapatilla que se adapte a nuestras funciones, ¿ok? O a nuestros objetivos. No hay que escoger la zapatilla porque es la que esté de moda o porque es la más colorida o porque es la más fashion. No, a veces la zapatilla más neutral y más simplona es la que va con nuestro pie y ya la que nos va a ayudar a mejorar performance o reducir el riesgo de lesión. Número tres, no olvidemos el pie, hay que trabajar el pie tiene que ser una estructura móvil, estable y activa, eficiente para generar una adecuada alineación del resto de la estructura, del resto de nuestro cuerpo. Y número cuatro, no se olviden de la preparación física. La preparación física no solamente es trabajar la musculatura,
Eso, cuando hablamos de preparación física, se habla de ejercicios de movilidad, de flexibilidad, de salto y rebote, de técnica de carrera. Es muy importante la técnica de carrera. Yo veo a veces los corredores dedican muy poco tiempo a la técnica de carrera, una sesión a la semana, y eso es como un atleta. O sea, usted tiene que correr todos los días para desarrollar las capacidades que quiere desarrollar. Lo mismo sucede con la técnica de carrera. Si yo hago técnica de carrera una vez a la semana, ese estímulo no se va a procesar aquí a nivel central, porque a la final el cerebro no reconoce de músculo, sino de movimiento. Usted aprende a leer, aprende a escribir, aprende a sumar porque repite un gesto constantemente. Un hábito se convierte en hábito porque lo repite, una actividad, una acción constantemente. Lo mismo pasa con la técnica de carrera. Y me dice, güey, pero es que imagínate cuánto tiempo necesita entonces para entrenar. Es muy sencillo. Usted va a correr 4 veces a la semana, 3 veces o 5 veces a la semana. Ese warm-up, ese calentamiento previo, dedíquelo a hacer técnica de carrera. Haga técnica de carrera mientras va corriendo. De repente eso le va a tomar 5 minutos y todavía le da falta 10 minutos más. Esos otros 10 minutos de calentamiento, haga el ritmo de calentamiento que le mande su entrenador. Pero entrene la técnica de carrera diariamente. Y en cuanto a preparación física, no trabaje tan lineal. Haga movimientos que sean asimétricos, en donde un brazo se mueva al contrario de la pierna, en donde sienta que hay una demanda del tronco, en donde tenga que estar atento a la alineación de todo su cuerpo, porque de esa manera va a entrenar de manera más funcional. El hecho de que algo se venda como entrenamiento funcional no necesariamente quiere decir que está recabando o recogiendo o brindándole el estímulo para trabajar las funciones que en el running, en la carrera, tenemos que trabajar. Y creo que de esa forma puedo hacer como un resumen de recomendaciones más importantes para todo aquel que bien sea quiere iniciarse, o sea principiante, o sea un corredor ya con experiencia, pero que quiere mejorar su performance en este mundo tan apasionante que es el de correr. Caramba, excelente, Oscar. Mejor imposible. Creo que este episodio deja muchísimo conocimiento que va a ser de gran utilidad para todos, para el día a día. Y bueno, ese es el objetivo final que tenemos aquí en Construyendo Campeones. Así que bueno, llegó el momento que quiero despedir contigo, pero al estilo costarricense. ¿Cómo es que dicen por allá? Pura vida. Pura vida, sí, así es. Bueno, eso es un estilo de vida, es un concepto y bueno, así hay que vivir conectado con el ambiente y como también hay un pensamiento que siempre aplico, que no vivas habitualmente, sino intencionalmente. Así que gracias por la invitación, Pedro, ha sido un placer. Espero que sea de valor la información que vamos a compartir con toda tu audiencia y pura vida. Los espero por aquí en Costa Rica. Bueno, gracias a ti, Oscar. Gracias a todos quienes nos escucharon y nos vieron hasta este punto. Y bueno, no se olviden que volveremos en un nuevo micro, un nuevo episodio de Construyendo Campeones. Hasta pronto. Y hasta aquí el contenido que te teníamos preparado en esta oportunidad. Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com. Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales @campeonesenconstrucción. Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos creciendo y construyendo campeones.